tardes a todos. Soy Carlos Odriozola, psicólogo clínico, especialista en el tratamiento del duelo y autor del proceso MAR. Las siglas MAR significan precisamente movimiento hacia el agradecido recuerdo. Bien, a lo largo de estos días estoy recibiendo pues un número importante de llamadas, de contactos, en las cuales me van preguntando, interrogando acerca de cómo poder acercarnos al trabajo del duelo, pues porque muchas gentes se están encontrando distanciadas física y psicológicamente de sus seres queridos. El problema se agudiza cuando uno de los familiares es ingresado con el coronavirus en una institución o un hospital en donde el aislamiento pues es total y entonces dificulta las posibilidades de contacto físico, de comunicación directa, impidiendo el poder expresar pues los sentimientos que hoy están prevaleciendo de temor, de cuidado, de atención a nuestros seres queridos y dificultando incluso las posibilidades, en casos ya fatales, de poder hacer una despedida humana, de poder coger esa mano y hacer una despedida agradecida, de dar un beso de despedida. Bien, entonces he pensado adaptar el proceso MAR. El proceso MAR es un proceso largo, pero he diseñado la posibilidad de adaptarlo a esta situación en la que estamos viviendo, extraña, diferente, y adaptarlo en 4 fases. 4 fases que os voy a ir presentando y que se van a poder adaptar a cualquier circunstancia en la cual un familiar se encuentre en un distanciamiento o en un aislamiento también físico y emocional. También, aprovechando que estamos confinados, que estamos todos en casa, pues he pensado en hacer un abordaje familiar. Y abordaje familiar por 2 motivos. El primero, porque, bueno, según ya sabemos por la teoría general de sistemas, cuando un miembro de la familia, cuando un miembro del sistema desaparece o queda aislado o queda marginado, bien, esto va a repercutir en todos los elementos del sistema y en sus propias interrelaciones personales. Eso por un lado. Por otro lado, también el utilizar un abordaje, un modo grupal, es porque el grupo va a ser un potente catalizador que va a facilitar el apoyo emocional y satisfacer esta necesidad de pertenencia que hoy es más grande que nunca. Bueno, pues voy a hacer el encuadre. Van a ser 4 fases, como decía, se van a realizar 4 días consecutivos y voy a suponer una familia estadísticamente tipo, una familia estadísticamente convencional. Pongamos un padre, una madre, 50 años, unos hijos de 16 y 12 años y un abuelete de 80 años. El abuelo lleva 6 días ingresado en la UCI y el desconcierto familiar es bestial, el desconcierto emocional total. Y bueno, pues vamos a ver qué podríamos hacer. Voy a ir poniendo ejemplos muy concretos para que luego podáis fácilmente aplicarlo de la misma forma. Bien, el paso número 1 vamos a llamarle del pasado al presente. Entonces vamos a proponerle a todo el sistema, a todos los elementos del sistema, que de una forma individual, que de una forma íntima, cada uno cuando quiera y como quiera, vaya escribiendo una carta al abuelo. Una carta en la cual le va a contar los momentos más significativos en la historia de su relación. Esta carta y todas las cartas con las que vamos a ir trabajando, atención, es una carta escrita y dirigida en primera persona. No se trata de yo tenía un abuelo o yo tengo un abuelo que cuando era... No, es presente aquí y ahora. En cualquier caso, como voy a poner los ejemplos, pues fácilmente lo vais a poder entender. Vamos a imaginar entonces que José, pues el nieto de 16 años, escribe, como decíamos, de forma individual, esta carta al abuelo y le dice, pues, mira abuelo,
estoy tratando de contactar efectivamente contigo y te estoy escribiendo esta carta en la que te voy a contar cómo he vivido yo nuestra relación, cuál es la historia de nuestra relación, y voy a destacar pues situaciones que para mí han sido importantes. Quizás ahora mismo la primera situación que me viene es cuando los sábados, sobre todo cuando llovía y al mediodía, pues me enseñabas y me hacías magdalenas. Y la casa se llenaba de un olor muy rico, de repostería. Otro recuerdo también que me está viniendo, pues tendría yo 5 años, y me acuerdo una tarde en el parque que nos quitamos las camisetas, hicimos una portería de fútbol, y tú te pusiste de portero, y yo me dediqué media tarde a tirarte penaltis, y tú al suelo, para arriba, en fin. Fue una tarde muy divertida. También me acuerdo de otro momento importante cuando cumplí 8 años y te acercaste y me dijiste, hoy te has hecho ya un hombre, y me regalaste una cartera para que metiese en el bolsillo. Una cartera me dijiste para que yo guardase mis documentos. Me sentí el niño más importante del mundo, ¿no? Y bueno, y así seguiría José contando estas anécdotas hasta llegar al presente, aquí y ahora. Así que hoy, abuelo, pues después de todo lo que te he contado, hoy te quiero decir que me encuentro triste, que me encuentro preocupado, que me gustaría estar cerca de ti, achuchándote, abrazándote y diciéndote quiero. Bueno, pues ya hemos cubierto el primer paso de esta fase. Vamos a pasar al segundo. El segundo paso va a tener que ver con que el sistema familiar se va a reunir a una hora que previamente ellos han quedado, vamos a suponer que fuera a las 7 de la tarde, se van a reunir en el salón y van a hacer con 5 sillas, van a hacer un círculo. Una silla es para cada uno de los elementos de la familia, y la quinta silla, con una foto colocada del abuelo, va a representar su presencia allí. Pues bien, ahora de una forma tranquila, solemne, invistiendo este momento tan importante, uno por uno van a ir leyéndole al abuelo la carta que han escrito en voz alta. El resto del sistema familiar escucha esto con un respetuoso silencio. Es posible que a lo largo de este trabajo se movilicen emociones que pugnen por salir, y yo siempre digo que para mí el dolor es la cara triste del amor, y que por tanto no hay que negarlo, hay que elaborarlo, y no hay que reprimirlo, sino compartirlo. Así que si esto ocurre, pues compartir también vuestras emociones, vuestros sentimientos con el grupo con el que estáis. Y así, una vez que todos habéis leído la carta al abuelo, vamos a entrar en un tercer paso. Y este tercer paso es muy sencillo, muy breve. Se trata simplemente de que cada uno vaya expresando en voz alta cómo se imagina que el abuelo se sentiría escuchando estas cartas que habéis escrito. Una vez terminado este comentario, entre todos de una forma espontánea, hacéis una despedida con un hasta mañana, abuelo, y nos vemos en el siguiente paso. Bueno, pues entramos en la segunda fase, segundo día. Le vamos a llamar el día del perdón. Es importantísimo que la relación con nuestro ser querido quede despojada de cualquier sentimiento de culpa, de remordimientos o de sensaciones de no haberme comportado como es debido. Es la única forma de poder avanzar, de podernos dirigir con la cabeza bien alta hacia el agradecido recuerdo. Así que ahora la propuesta que vamos a hacer al sistema familiar va a ser que le escriba a cada uno, de forma íntima, de forma personal, le escriba una carta al abuelo en la cual le va a ir expresando los momentos o sentimientos de culpa que tiene con respecto a la relación con él.
Por ejemplo, si me ocurre José, le podría escribir y decirle, mira abuelo, ayer me di cuenta, cuando estuvimos hablando de la historia de la relación, pues me di cuenta que tengo un sentimiento de culpa muy grande, pues cuando a veces te repetías en los chistes y te decía yo que estabas chocheando, que eras ya un viejete. Y también tengo otro sentimiento que me viene de culpa cuando cumpliste 75 años y organizamos una fiesta familiar, un homenaje, y llegué 2 horas y media tarde porque me había quedado con los amigos. Y, en fin, sentimientos de culpa va a seguir expresando José, y llegar hasta el presente. Y llegar hasta el presente significa que José podría decirle, y hoy, abuelo, también me siento culpable porque me descubro de repente pasándomelo muy bien con la PlayStation, o me descubro que estoy escuchando una música muy divertida, muy bonita, o me descubro pues que estoy disfrutando de mi comida favorita. Y entonces me siento y digo, pero bueno, pero y tengo el abuelo, y me siento fatal, me siento horrible, y te lo quería decir. Entonces, pues el sistema familiar va a seguir cada uno haciendo sus cartas de culpa. Recordar también que la culpa tanto por acción y también por omisión. Por acción, por ejemplo, puede ser pues por haberte faltado al respeto, por haberte ingresado a una residencia. Otra que está pasando, por haberte contagiado el coronavirus. Y por omisión, pues puede ser por no haberte hecho caso suficiente, por no haberte dicho más veces te quiero, por no haberme dado cuenta antes de que tenías la enfermedad. En fin, importantísimo el ir recogiendo por escrito todas estas cartas. Bien, pues una vez recogidas por escrito todas las culpas, nos encontramos al sistema familiar a las 7 de la tarde, de nuevo sentados allí en círculo, y en la silla que representa al abuelo colocada su foto. Procurar que esta foto sea una foto amable, que sea una foto amorosa, que sea una foto en la cual al verlo conectamos con lo mejor de él. Y ahora va a empezar un proceso, un trabajo muy importante. Cada uno va a ir leyéndole al abuelo la carta de las culpas. Pero antes de empezar, vais a cerrar los ojos 10 segundos, y el que va a leer va a ir visualizando al abuelo en contacto con la situación actual, en contacto con su vulnerabilidad, con su miedo, con sus dificultades, con su necesidad de también, si tiene que despedirse, hacerlo de una forma armónica y con todo arreglado, con esa actitud. Y cuando hayáis contemplado, visualizado a vuestro familiar con esta actitud, pues comencéis a leerle la carta de las culpas. Y una vez que hayáis terminado de leer la carta de las culpas, le vais a decir, mira, José, el nieto diría, mira abuelo, todo esto yo no lo he hecho deliberadamente, mi intención ha sido hacerte daño y quiero pedir tu perdón. Pasamos al siguiente familiar, que vuelve a cerrar los ojos, visualizar al abuelo y volver a leer la carta en voz alta, y termina también diciendo, no ha sido nunca mi intención hacerte daño, quiero pedirte tu perdón. Bien, una vez que los 4 han leído su carta de culpas y han pedido perdón, se crea un círculo como de comentarios, como habíamos dicho también el día anterior, en donde cada uno va a ir expresando cómo creen que el abuelo reacciona ante estas peticiones de perdón. ¿Cómo creen que el abuelo va a sentirse cuando haya escuchado estas peticiones de perdón? Lo comentan entre ellos, y ahora, una vez terminados estos comentarios, vais a hacer un pequeño ritual que es muy importante, porque hay que ir hacia el agradecimiento, como decía antes, libre de culpas. Entonces vais a coger la carta de las culpas, vais a ir al patio de vuestra casa o a la terraza, y en un recipiente metálico, uno por uno vais a quemar la carta de las culpas. Si esto no pudiera ser así, pues entonces la destruís, la rompéis en trozos muy pequeños, de forma que quede aquello irreconocible.
termináis la sesión con un buenas noches, abuelo, hasta mañana. Bueno, no quisiera poco que se me pasase que cuando uno está leyendo la carta de las culpas, si hay alguna culpa que yo no quiero compartir en público, la silencio y queda para intimidad. No hay ningún problema en ello. Bien, pues ahora vamos a entrar ya en la tercera fase y es el día de, le llamo el día de contigo aprendí. Entonces, en una relación hay muchas situaciones en donde se van transmitiendo principios, se van transmitiendo valores, enseñanzas, y lo que se va a tratar entonces es de que cada uno podamos recoger todo lo que hemos aprendido con nuestro ser querido. En el caso que yo estoy ejemplificando es José con su abuelo, pero bien, con la persona que estemos trabajando. Entonces, ¿qué he aprendido yo con esa persona? Y lo voy a hacer por carta. Como siempre, la carta escrita en primera persona, y ahí pues comienzo diciendo, abuelo, contigo aprendí, y José diría, pues, contigo aprendí que por las mañanas lo primero que hay que decir en voz alta es, hoy puede ser un gran día. Y contigo aprendí que las tostadas con mantequilla, cuando se caen al suelo, siempre caen por el lado de la mantequilla. Y contigo aprendí que cuando vamos a pescar con el corcho, no hay que moverse mucho, porque los peces nos están vigilando desde el agua. Bien, todo esto y muchas cosas más irá contándole José que fue aprendiendo con su abuelo, para terminar esta carta diciendo, y mira abuelo, me quedo con tu sentido del humor, me quedo con tu optimismo, me quedo con tu amor por la naturaleza, me quedo con la ternura con la que cuidaste a la abuela cuando estaba malita. Y ahí terminará la carta. Iremos al paso número 2. A las 7 de la tarde se habrá reunido todo el sistema familiar, cada uno con su carta de contigo aprendí. Y de nuevo, uno por uno, irán leyéndole en voz alta esta carta, para luego, acto seguido, hacer este pequeño círculo en donde van a comentar cómo cada uno cree que el abuelo se está sintiendo al escuchar esta carta de aprendizaje, de lo que han aprendido. Bien, nos encontramos entonces el cuarto día a trabajar la cuarta fase, que le vamos a llamar, como podéis ya prever, el agradecimiento. El agradecimiento, suelo decir siempre que es junto con el enamoramiento, la emoción, el sentimiento que más endorfinas genera en nuestro cuerpo. Deberíamos de practicar el agradecimiento, aunque fuera solo por egoísmo, entendiendo además que el agradecimiento al primero que beneficia es al que lo siente. Bien, pues entonces vamos a proponer al sistema familiar que cada uno, de forma individual y como siempre, en esa carta personalizada, vaya escribiéndole al abuelo su carta de agradecimiento. José podría decirle, mira abuelo, gracias, muchísimas gracias porque me regalaste la primera bici, esa bici que era más grande que yo y que todavía la tengo en el garaje. Y gracias también por venir a buscarme al cole todos los días, y gracias por hacer reír a mis amigos, y muchas gracias por aquellas magdalenas que no olvidaré nunca, y gracias, gracias, gracias. Que sea una carta abundante, generosa, en donde pueda ir saliendo todos esos encuentros con él, todas esas manifestaciones de gusto, de bienestar, de haberse sido atendido. Y una vez que el sistema familiar ha escrito sus cartas, a las 7 de la tarde se vuelven a juntar y allí uno por uno
pues le va a ir dándole las gracias al abuelo, leyéndole la carta. Una vez que todas las cartas hayan finalizado, de nuevo se crea este círculo de conversación, de poder imaginar cómo pensáis que el abuelo se está sintiendo escuchando estas cartas nuestras de agradecimiento, qué pensáis que nos diría si estuviera ahora aquí, en fin, enriqueciendo todo esto con las maneras y las formas en las que vosotros conocéis de vuestro abuelo, cómo se expresaría y qué es lo que diría. Vais a hacer un trabajo muy bonito, muy importante. Cada uno vais a haceros con una cartulina, un folio y unos lápices de colores, y le vais a hacer un dibujo de agradecimiento. Un dibujo en el cual vais expresando vuestro agradecimiento a través de los trazos, a través de los colores, de las formas, pura espontaneidad. Y una vez terminado este encuentro, una despedida de buenas noches, campeón, hasta siempre. Y una vez que hayáis terminado el dibujo, os vais a juntar los cuatro y vais a sacaros una foto, cada uno sosteniendo su dibujo de agradecimiento, y si es posible, a ver cómo se os ocurriría que apareciera en algún lugar también con mayúsculas la palabra gracias. Luego vais a entender por qué. Que aparecería en la foto abajo como gracias y cada uno con su dibujo de agradecimiento. Y ahora quiero hacer 3 puntualizaciones con respecto a todo este diseño, con respecto a este trabajo. La primera, que hemos invitado a todo el sistema familiar a que participen en la elaboración del duelo. Pero atención, la elaboración del duelo es algo muy singular, muy especial, muy personal, muy íntimo. Y no hay mejores elaboraciones unas que otras. Cada uno tiene su forma de elaborar el duelo. Yo, como quería poner un ejemplo, lo he hecho de esta forma. Pero si algún miembro de la familia no quiere participar en esta movida grupal, digamos, pues lo hace a su manera, a su forma. Porque las formas de elaborar el duelo dependen de la edad, dependen de la personalidad de cada uno, dependen del momento que está atravesando en su vida. Hay un montón de factores. O sea que nadie somos quien para enjuiciar a nadie acerca de cómo elaborar el duelo. Son invitaciones y si alguien lo quiere, pues se quedarían 3 haciendo este trabajo. Que no quiere ninguno de los 2 hijos, se quedaría la pareja haciendo el trabajo. Que no quiere un miembro de la pareja hacer el trabajo, se queda uno solo. Puede hacer este trabajo perfectísimamente. Y sería como que ni son todos los que están ni están todos los que son. Con esto quiero decir que la familia con la que hemos trabajado es una familia nuclear, pero que hay una familia extensa que también está viviendo con las mismas circunstancias y que se podía conectar perfectamente con la familia extensa a través de televisiones, teleconferencias, incorporarse y hacer todo el proceso junto con la familia que está allí trabajando, de forma que fueran todos los que están elaborando el duelo. La segunda precisión que quiero hacer es la importancia que tiene la figura de un intermediario o de un sanitario puente. Me estoy refiriendo a alguien que pueda ser del campo de la psicología o de la enfermería o de la medicina y que pudiera hacer puente entre la familia y el ingresado. Qué impresionante sería que esa foto de la que acabamos de hablar ahora, donde figuran las gracias, pudiera llevársela al sanitario, la sanitaria pudiera llevárselo en una tablet a nuestro abuelo. Y que el abuelo viera cómo estamos trabajando todos con el agradecimiento, y ahora esto pues sería de un beneficio extraordinario para esta elaboración del duelo. Y si encima esta persona puente nos recoge y nos devuelve cuál ha sido su expresión al verlo, qué comentario ha hecho o la sonrisa que ha manifestado, y lo devuelve a la familia, hacer feedback, pues eso ya sería un lujo para poder cerrar el duelo. Y por último, la última consideración, quiero decir que puede ocurrir que el desenlace sea fatal y que algún día nos encontremos, que nos han traído las cenizas de nuestro ser querido, y entonces quedaría
una última fase. Cuando ya termine el confinamiento, cuando termine el aislamiento, iréis con las cenizas bien a depositarlas en un columbario, bien a arrojarlas al mar, bien a la naturaleza. Bien, pues el día que eso ocurra es muy importante que vayáis todo el sistema y antes de voltear las cenizas al viento o al mar, le leáis cada uno la carta de agradecimiento. Muchísimas gracias.